La oración de Pablo por Colosas. Oró en particular por tres cosas. En primer lugar, pidió por sabiduría y discernimiento espiritual. En segundo lugar, oró para que siguieran los pasos de Jesús. En tercer lugar, oró para que tuvieran un carácter virtuoso, esto es, para toda paciencia, longanimidad, gozo y gracias. Leemos Colosas capítulo 1, versículo 9 al 12. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Las últimas semanas hemos hablado sobre las oraciones de Pablo por Colosas de este fragmento y explicamos las dos primeras, donde pedía sabiduría y discernimiento espiritual, y oraba para que fueran seguidores de Jesús. Hoy estudiaremos la tercera oración, en la que pide un carácter virtuoso para toda paciencia, longanimidad, gozo y gracia. Sin la tercera oración de Pablo, no hay manera de que hubiera una fe madura en Cristo. La sabiduría y el discernimiento espiritual de los seguidores de Jesús vienen acompañados por el carácter. Un carácter de paciencia, longanimidad, gozo y gracia. Leemos Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 26. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. El fruto del Espíritu es uno y es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es uno y el carácter de Cristo. De esta naturaleza sale el carácter virtuoso que pide Pablo por los colosenses. Pablo pide cuatro de los cuatro. Estos son paciencia, longanimidad, gozo y gracia. Las tres oraciones de Pablo van siempre juntas. La sabiduría y el discernimiento espiritual, el seguir a Jesús y el carácter paciente, longevo, gozoso
y lleno de gracia. Una vez hemos entendido la palabra de Dios, la obedecemos. Y cuanto más la obedecemos, más nos parecemos a Cristo. Tenemos que obtener el carácter virtuoso que pide Pablo. Y aunque no sea posible conseguir un equilibrio entre ellos, tenemos que esforzarnos para conseguirlo. Efesios capítulo 4, versículo del 13 al 16. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 16. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombre que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. El de viene por el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Leemos Colosenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. De este versículo destacamos dos palabras. La primera es poder, que viene de la palabra griegos dinamita, y la segunda es potencia, que viene de la palabra kratos. Cuando habla de poder, está hablando de una fuerza que proviene de Dios y que puede dinamitar cualquier adversidad. Es poder. Cuando habla de potencia, está hablando de una fuerza añadida, como la fuerza que aparece cuando recibimos ánimos. Toda la gracia de Dios que sentimos los hijos de Dios, la sentimos cuando nos acompaña. Solo cuando el poder de Dios nos domina, podemos madurar y crecer en Él. Cuando usamos la palabra poder, solemos pensar en el poder de Dios cuando partió el Mar Rojo para dejar cruzar a su pueblo y derrotar al ejército egipcio. O pensamos en todas las victorias de David en la guerra. Pero a pesar de estos enormes milagros, nuestra fe no crece ni madura con ellos. El pueblo de Israel se rebeló contra Moisés después de 3 días de partir el Mar Rojo. Por eso Pablo pide tengamos un carácter virtuoso para que podamos crecer y madurar en la fe. Por eso podemos ser imitadores de Cristo. El hecho de cambiar nuestro carácter es tan importante como el hecho de que Dios partió el Mar Rojo o de todas las victorias de David. Leemos
Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 13. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 13. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 13. Al llegar el rey David a Bahurim, he aquí que de ahí venía saliendo un hombre de la familia de la casa de Saúl, de nombre Shimei, ben Gera, y en tanto que salía echaba maldiciones y tiraba piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Mientras toda la gente y todos los hombres valerosos marchaban a su derecha y a su izquierda, y en tanto lo maldecía. Shimei decía así: fuera, fuera, oh hombre sanguinario y hombre de Belial. Yahvé ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado, y Yahvé ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y éste ahí prendido en tus maldades, porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de seguir este feo muerto maldiciendo a mi señor el rey? Con su venida me adelantaré y le quitaré la cabeza. Pero el rey respondió: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Dejad que siga maldiciendo, pues si Yahvé le ha dicho: maldice a David, ¿quién le dirá: ¿por qué haces estos? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: he aquí que mi mismo hijo, que salió de mis entrañas, va buscando mi vida. ¿Cuánto más ahora este benjamita? Dejadlo, que siga maldiciendo, pues así se lo ha dicho Yahvé. Quizá mire Yahvé mi aflicción y me devuelva bien a cambiar de sus maldiciones este día. Si pues David y sus hombres siguieron por el camino mientras Shimei seguía por la ladera del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. En la huida apresurada de David después del golpe de estado de su hijo Absalón, David se encuentra con Shimei maldiciendo a él y a sus hombres. Pero la respuesta de David es más impresionante que la victoria que obtuvo contra Goliat. Antes de actuar, pensó en cuál podría ser la voluntad de Dios y pensó que quizás Dios le devolvería bien por este mal. Esta es la muestra de su carácter virtuoso, el carácter de los fe grande y madura. En la huida apresurada de David, después del golpe de estado de su hijo Absalón, David se encuentra con Shimei maldiciendo a él y a sus hombres. Pero la respuesta de David es más impresionante que la victoria que obtuvo contra Goliat. Antes de actuar, pensó en cuál podría ser la voluntad de Dios y pensó
que quizás Dios le devolvería bien por este mal. Esta es la muestra de un carácter virtuoso, el carácter de una fe grande y madura. Leemos Proverbios capítulo 16, versículo 32. Las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Yahvé. La decisión es de Yahvé. Vamos a estudiar cada uno de las 4 características que forman el carácter virtuoso. La primera de todas es la paciencia. Esta paciencia se refiere a aguantar bajo la tormenta y aguantar bajo la adversidad. Lo contrario sería en desaliento. La paciencia, la contrario sería en desaliento. Esta paciencia nunca se usa en Dios porque no hay dificultad para Dios. Leemos Jeremías capítulo 32, versículo 27. Yo soy Yahvé, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Esta paciencia solo aparece en los seguidores de Cristo. Si no conseguimos la paciencia, no podemos conseguir las demás. Podemos hallar gozo en la tribulación. Leemos Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz ante Dios. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrar a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la paciencia, carácter aprobado. El carácter aprobado, esperanza. La esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La paciencia no es estar sentados a esperar que Dios haga algo. La paciencia no es estar sentado a esperar que Dios haga algo. La paciencia es hacer algo creyendo en Dios. Leemos Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Por lo cual, también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
considerar, pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezcas. La paciencia es perseverar en la lucha para seguir adelante. La paciencia es soportar todo el recorrido de una maratón para terminar en el primer lugar. Hay muchos cristianos que abandonan a medio camino por las dificultades. Esto me recuerda algo que dijo Charles Spurgeon. Fue por la paciencia que el cargador llegó al arca de Noé. El cargador. Fue por la paciencia que el cargador llegó al arca de Noé. Vamos a hablar ahora de la longanimidad. Después de la paciencia viene la longanimidad. En la palabra de Dios se habla de longanimidad para referirse al autocontrol. Longanimidad es referirse al autocontrol. Lo contrario a la longanimidad sería la venganza. La longanimidad, lo contrario a la longanimidad sería la venganza, como antes de David. La paciencia es respecto a la situación que se vive, pero la longanimidad es respecto a las personas que nos rodean. Por el amor y la gracia de Dios podemos tener paciencia los unos con los otros. Leemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Cuando aquí se dice no queriendo que ninguno perezca, se está refiriendo a los amados y no a todo el mundo. La longanimidad es una característica que debe tener todo cristiano. Leemos Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Por tanto, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre,
de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis ya llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Podemos soportar las adversidades de nuestro día a día con relativa facilidad e incluso podemos soportar a los desconocidos con las facilidades que a los conocidos. Podemos soportar las adversidades de nuestro día a día con relativa facilidad e incluso podemos soportar a los desconocidos con más facilidad que a los conocidos. Tratamos mal a nuestros seres más queridos con demasiada facilidad, y esto es por el pecado que llevamos en nuestros corazones. Leemos Proverbios capítulo 25, versículo 28. Ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su pasión. Si estamos creciendo y madurando en la fe, entonces obtenemos paciencia y longanimidad. Esto es una parte de la santificación. Esta paciencia y longanimidad no tiene nada que ver con el carácter innato de una persona, sino que es obra del Espíritu Santo. Esta paciencia y longanimidad no tiene nada que ver con el carácter innato de una persona, sino que es obra del Espíritu Santo. Leemos 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 al 6. 2 Corintios capítulo 6, versículos del 4 al 6. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 al 6. Antes bien, recomendándonos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor genuino. Leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 17.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconía, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Si todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías padecerán persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo que quienes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación, que por la fe hay en Jesús el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reputación del error, para la corrección, para la instrucción de la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. En el Nuevo Pacto tenemos como ejemplos de paciencia y longanimidad a Pablo y a Jesús. En el Antiguo Pacto el ejemplo es Job. Leemos Jacobo capítulo 5, versículos 10 y 11. Jacobo capítulo 5, versículos 10 y 11. Jacobo capítulo 5, versículos 10 y 11. Hermanos, tomad como modelo de sufrimiento y de la longanimidad a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. Oísteis de la paciencia de Job y visteis el propósito que tenía el Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Soportar lo que nos viene de la naturaleza es fácil, pues está sometido a Dios. Leemos Números capítulo 20, versículo del 8 al 11. Números 20, versículo 8 al 11. Números capítulo 20, versículos del 8 al 11. Toma la vara y congrega a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablaréis a la peña ante los ojos de ellos, y ella dará sus aguas, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahvé, como le había ordenado. Y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de la peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó a la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la asamblea a su ganado. Imaginar este peña, salir agua, beber, como 2 millones de personas
y sus animales, ganados. 2 millones de personas de Israel tienen sed. Una paisaje imaginar. ¿Qué haces? Hasta este punto Moisés había soportado todas las críticas del pueblo contra él. Pero aquí Moisés se enfadó contra el pueblo y por esto no pudo entrar a la tierra de Canaán. Moisés había obedecido a Dios en todo lo que le había mandado, pero aquí no pudo controlar su enfado y no hizo tal como le había mandado Dios. Y por eso no entró Moisés a Canaán. Aunque obedeció a Dios en toda hasta este momento, por una sola vez que no pudo controlarse, le fue impedida la entrada a Canaán como castigo por actuar contra la ley. Eso significa la ley, cumplir la ley, no se puede entrar nadie. Entrar a Canaán es gracia de Dios, no cumplir la ley de Dios. No se puede, nadie cumplirá. Leemos Lucas capítulo 22, versículos 50 y 51. Lucas capítulo 22, versículos 50 y 51. Lucas capítulo 22, versículos 50 y 51. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó su oreja derecha. Entonces Jesús tomó la palabra y dijo: permitid aún esto. Y tomando la oreja, lo sanó. Aquí Pedro se enfadó y hiere al siervo del sumo sacerdote. Este caso es distinto al caso de Moisés, en tanto que aquí se quiere mostrar la inmadurez y el miedo de Pedro. Para Dios no hay dificultad en hacer brotar agua de la peña, pero Dios no obtiene la ira de Moisés de manera forzosa contra su voluntad. Por Jesús no hay dificultad en curar una oreja, pero Jesús no detiene la ira de Pedro de manera forzosa contra su voluntad. Repetimos. Para Dios no hay dificultad en hacer brotar agua de la peña, pero Dios no detiene la ira de Moisés de manera forzosa contra su voluntad. Para Jesús no hay dificultad en curar una oreja, pero Jesús no detiene la ira de Pedro de manera forzosa contra su voluntad. Vamos a hablar ahora sobre el gozo. El gozo viene después de la paciencia y la longanimidad. Este gozo viene de la palabra hebreo jara, que es el gozo que viene de Dios. Este gozo jara no tiene nada que ver con las dificultades de la vida, con las tribulaciones. Pablo exhorta a los hermanos
a tener gozo en Dios una y otra vez en sus cartas. Uno puede soportar las dificultades y no sentir gozo alguno. Pablo pide en oración paciencia y longanimidad, pero no solas, sino con gozo. Una de las mejores explicaciones de este gozo lo encontramos en Habacuc, capítulo 3, versículo del 16 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Lo escuché y se conmovieron mis entrañas, y mis labios palpitaron al oírlo. La pobredumbre entró en mis huesos, y dentro de mí mismo me estremezco, porque debo esperar quieto el día de la adversidad, cuando el pueblo que nos ha de invadir suba con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Yahvé, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai Yahvé es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace andar en las alturas. Es el gozo hebreo jara. La higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai Yahvé es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace andar en las alturas. No tengo nada, nada de nada, pero yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es nuestro gozo. Es. ¿Por qué? Yahvé estará con nosotros para siempre. Ni un segundo separará. No dejará. No abandonará. Yahvé es nuestro gozo, nuestras fortalezas, nuestros alegros. Es Yahvé. El gozo, jara, que es por Dios. Aun los hermanos que morían en los coliseos romanos tenían gozo en Dios hasta el fin de sus días. Solemos confundir la alegría con el gozo,
La alegría viene de algún hecho o circunstancia que nos favorece de alguna forma. Pero el gozo jara del que se habla en la palabra de Dios es un gozo que no depende de ninguna circunstancia. El gozo del que se habla en la palabra de Dios es un gozo que no depende de ninguna circunstancia. En los Colosenses y en los Filipenses, Pablo había mucho de hablar del gozo. Estos libros fueron escritos en la cárcel, cuando no sabía en qué momento llegaría a su fin. Lo normal sería pensar que cualquiera que estuviera libre tendrá más motivos para gozar, pero Pablo sintió mayor gozo cuando estuvo en la cárcel. Estos libros, Colosenses, los Filipenses, fueron escritos en la cárcel cuando no sabía en qué momento llegaría a su fin. El gozo de Dios no es algo de nuestra fabricación. Este gozo nos lo da Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuestro gozo es en el Espíritu Santo. Por hoy vamos a dejar el estudio de la oración de Pablo a los colosenses aquí. Seguiremos con la gracia y empezaremos con el estudio de la secta de los nuevos apostólicos movimientos. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.